Buenas tardes, le voy a hacer la defensa de las prácticas número 2 y número 3 de comunicaciones digitales sobre la modulación por posición de pulso y la modulación por ancho de pulso. Una breve introducción sería, le explicaría sobre la modulación por ancho de pulso, que también conocida con sus siglas en inglés como PWM, que significa que una señal modifica la señal periódica en los periodos de tiempo para trabajarla así y así poderla transmitir a través de sistemas de comunicaciones por distintos tipos de voltaje y distintos cambios de voltaje. La PWM, ya explicada, se utiliza para los siguientes tipos de transformación de señales, que se utilizan para señales cuadradas y señales senoidales. En la modulación PPM, la modulación por posición de pulsos, como sus siglas en inglés, PPM, es donde la amplitud y el ancho de banda son fijos y la posición es variable. Este tipo de modulación es utilizada para la transmisión de un núcleo de pulso y puede concentrarse en números pares de bits, puede ser 2 ppm, 4 ppm y así sucesivamente. Para continuar, el formato de onda del modulador del ppm y el PWM son los distintos tipos de señales que nosotros tenemos, que puede ser la señal analógica, la señal rampa, la señal PAN y la señal PWM y la señal ppm. En las actividades nosotros trabajamos sobre el modulador de la PWM, que en la actividad número 1 hicimos fue un ancho de pulsos con una frecuencia de 1 kHz. Y obtuvimos en la salida, como lo vemos aquí, una frecuencia de 8 kHz correspondiente al dispositivo TP10 al que estábamos trabajando. En la experiencia número 2 utilizamos el modulador PPM, que en la entrada nosotros recibimos una señal analógica y en la salida utilizamos la línea azul, como muestra en la figura ppm, y allí pudimos observar cómo ella va variando con respecto a la frecuencia, utilizando un voltaje pico de 7 voltios y una frecuencia de 7 kHz correspondiente al módulo de la actividad número 2. Luego pasamos aquí a los TP7 y TP8 y comparamos las distintas actividades. En esto podemos señalar que en el TP7 trabajamos con una entrada de una frecuencia de una señal analógica de 1.92 voltios y una frecuencia de 1 kHz. En la TP8 volvimos a trabajar con 1.92 y una frecuencia de 1 kHz, pero en la salida nos dieron distintas salidas de 2.60 y 5.68 voltios respectivamente. En el TP10 analizamos la señal de entrada con una variación de 1.92 voltios con respecto a la TP10, que tuvimos 1.88 voltios. Y aquí pudimos observar que en la salida del TP9 nos da una señal de rampa y en la salida del TP10 nos da una señal PWM con salidas de voltaje pico de 260 y 6.72 respectivamente. ¿Qué puede afirmarse de la señal PWM? Que se utilizaba una sucesión de pulsos de la siguiente forma de la señal analógica de entrada cuando trabajamos en la onda cuadrada. ¿Qué puede afirmarse de la señal ppm? Que consta de una sucesión de pulsos respecto a los impulsos de muestreo en las actividades del TP5. Tiene un impulso de muestreo cada 125 microsegundos en intervalos de muestreo con respecto a la señal T1. Pasar así. Nosotros ahora estamos estudiando el PWM y el ppm en la parte de los receptores. En la parte de los receptores podemos decir que consta de una conversión de ppm, que el modulador consta de una señal comparada que compara las amplitudes de señal PAN obtenida en la señal analógica de entrada
y una señal rampa sincrónica con impulsos de muestreo. Y en la modulación por amplitud de pulsos, por posición de pulsos, la teoría de esta señal nos indica que se obtiene una señal PWM generando impulsos de duración fija correspondiente a los flancos de subida de una señal PWM, que se obtiene una serie de impulsos cuya posición dependerá de una señal analógica de entrada. Nosotros estamos trabajando aquí con las demodulaciones, de la señal ppm y de la señal PWM. Acá en la experiencia número 1 trabajamos con la señal analógica de entrada y obtuvimos una señal analógica en la parte de salida pero desfasada. En la experiencia número 2 contamos que se obtiene una señal analógica de entrada y en la señal de la salida obtenemos una señal de 1.92 voltios y una salida de 7.76 voltios. Aquí estamos trabajando una señal ppm. En el TP10, en la misma experiencia número 2, en el TP10, volvemos a trabajar aquí con la señal analógica de entrada y con una salida ppm, pero de 3.04 voltios. O sea que me disminuye el voltaje con respecto al mismo voltaje inicial de entrada que tenemos. Trabajando aquí en el TP17 y en el TP19, estamos trabajando con la señal analógica de entrada, pero estamos trabajando que se obtiene aquí una señal ppm y aquí obtenemos una señal PWM con una variación muy leve del voltaje de 5.84 voltios y 5.28. En la experiencia número 3, el demodulador por conversión, tenemos aquí que trabajamos con el TP10 y el TP14. Nosotros acá estamos utilizando el voltaje de entrada de 1.92 respectivamente en ambas, pero en la salida hubo una variación de voltaje de 3.04 y 1.74, manteniéndonos las mismas formas de señal en ambos sentidos. En el TP15 y en el TP16 nosotros utilizamos la señal analógica de entrada, pero a su vez estamos trabajando con 1.44 voltios y 1.96 voltios. En la salida trabajamos con 5.20 y 5.04, observándonos que nos cambian las distintas señales de salida. En este nos disminuye el ciclo y en este nos las mantiene. En el TP19 y en el TP20 lo observamos acá, que ambos nos da una señal analógica, pero en este módulo nos cambia el voltaje muy drásticamente, tanto que nosotros utilizamos 5.28 voltios y 232 milivoltios, manteniéndonos acá una señal analógica. Acá en la última experiencia de la práctica número 3 observamos las señales que se pedían, una regulación de fase. En el TP19, con la señal analógica de entrada, obtuvimos en la señal de salida, en la señal de salida, 5.28 voltios trabajando con una ppm, y en la TP16 estuvimos trabajando con una PWM pero de 1.96 voltios de entrada y 5.04 voltios de salida. Nosotros en esta parte, en el TP20 finalizando, utilizamos un voltaje de entrada de 1.92 voltios y una salida de 232 voltios, donde la salida nos tuvo una señal analógica, pero una señal analógica con el mismo fasaje de la señal de entrada. Pero en el TP21, con el mismo voltaje de entrada, obtuvimos de salida una señal analógica pero con un desfasaje de 180 grados, tal que cuando teníamos los mínimos, en la señal de salida obteníamos los máximos y así viceversa. En la parte de los máximos obteníamos en ese momento los mínimos. ¿Qué observamos en el diagrama de demodulador? Puede afirmarse que la demodulación se realiza con los filtros pasabaja. Los filtros pasabaja cortan las
las bajas señales y dejan únicamente pasar las altas. Esto esto corresponde a que la señal de salida nos indica que viene fijada o viene modulada de una manera perfecta, pues, o sea, que se nos pierde el ruido y la podemos obtener una señal óptima para el funcionamiento.